Bien, absorción de demasiada luz induce fotoinhibición, lo que hemos estado mencionando en las presentaciones anteriores, ¿no? La fotoinhibición. Entonces, las plantas están continuamente expuestas a condiciones de estrés abiótico que imponen numerosos efectos perjudiciales y causan una tremenda pérdida de rendimiento. Entonces, la luz solar intensa confiere graves daños a la maquinaria fotosintética de las plantas. Sobre todo, se afecta el fotosistema 2, que es uno de los componentes más susceptibles de la maquinaria fotosintética, que lleva la peor parte del estrés abiótico. Entonces, la generación de especies de oxígeno reactivo por estrés abiótico resulta de la absorción de luz solar excesiva por el complejo de captación de luz, que es el complejo cosechador de luz, ¿no? O complejo antena. Entonces, las especies de oxígeno reactivo dañan el aparato fotosintético, sobre todo a nivel de fotosistema 2, y esto resulta en una fotoinhibición debido a un desequilibrio en las vías de señalización, ¿no? De oxidorreducción fotosintéticas y la inhibición de la reparación del fotosistema 2. Entonces, ¿qué cosa es la fotoinhibición? Viene a ser la inhibición de la fotosíntesis por luz excesiva que resulta en la reducción del crecimiento de las plantas. Entonces, la susceptibilidad de las plantas a la fotoinhibición depende de la especie y de los ambientes luminosos donde crecen. Entonces, las plantas de sombra o plantas cultivadas con poca luz son más susceptibles a la fotoinhibición que las plantas de sol o plantas cultivadas con alta luz. Entonces tenemos dos tipos de inhibición, la fotoinhibición dinámica y la fotoinhibición crónica. Entonces la dinámica es causada por desviación de energía luminosa absorbida hacia la disipación de calor. Es una fotoinhibición reversible y es indicativa de un mecanismo de protección destinado a disipar el exceso de energía de la luz, ¿no? En forma de calor. Entonces ocurre al mediodía cuando las hojas de las plantas están expuestas a máxima cantidad de luz y hay una reducción de la fijación del carbono. Y la fotoinhibición crónica es una exposición de altos niveles de luz, daña el sistema fotosintético, hay una disminución de la eficiencia del quantum y la tasa máxima de la fotosíntesis. Entonces la fotoinhibición es irreversible e indica daño a los sistemas fotosintéticos. Son de efectos duraderos, persistiendo incluso por semanas o meses. Entonces aquí en este gráfico vemos la curva de respuesta a la luz para la actividad del fotosistema 2, que está aquí en el eje Y, y los eventos que ocurren en los tilacoides cuando los tilacoides evitan y toleran el estrés leve, ¿no? Entonces aquí en el eje X tenemos la intensidad luminosa que va aumentando y a la medida que va aumentando la intensidad luminosa también la actividad del fotosistema 2. Pero llega un punto donde ya se trata de evitar el exceso de luz y esto es por disipación de energía debido al calor, ¿no? En este punto de la meseta. Pero cuando ya tenemos mayor cantidad de luz, vemos que prácticamente la actividad del fotosistema 2 comienza a decaer. Entonces, este es el punto de la fotoinhibición. Entonces, este punto prácticamente es crítico para plantas que están expuestas a demasiada luz. Por eso que hay algunos mecanismos en algunos lugares donde hay exceso de luz de cubrir las plantas con malla y sombra, ¿no? Así amortiguar el efecto de alta intensidad luminosa. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir esa parte de la explicación del gráfico, por favor? Claro, aquí estamos viendo la actividad del fotosistema 2, ¿no es cierto? El fotosistema 2 forma parte de este complejo de pigmentos y proteínas integrales de membrana que están en la membrana del tilacoide. Entonces, cuando hay exceso de luz, se afecta en este caso la actividad del fotosistema 2, pero vemos que a medida que aumenta la luz hasta este punto más o menos, no hay condición de estrés, ¿no? Ahí está. Pero ya llegamos
a un punto donde las plantas evitan el estrés lumínico por disipación de calor. Pero si sigue la intensidad luminosa alta, ya llega un punto donde decae la actividad de este fotosistema 2. Entonces ya se ve afectada la fotosíntesis. Y este es el punto de la fotoinhibición, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Ya hay un estrés severo. Ya el daño es irreversible, pues, porque es crónico, ¿no? Ya es una fotoinhibición crónica. En cambio, lo que tenemos en este punto sería una fotoinhibición dinámica, ¿no? Porque todavía no se afecta el aparato fotosintético. Pero en esta condición ya sí. Gracias, profesor. Bien, en este gráfico tenemos también el efecto de la fotoinhibición. La fotosíntesis aquí se expresa en producción de oxígeno fotosintético, ¿no? En micromol de oxígeno en este caso, por metro cuadrado de área foliar por segundo. Y aquí en el eje X tenemos la luz absorbida, ¿no? En micromol de fotones por metro cuadrado de área por segundo. Entonces vemos esta curva que es la tasa de la fotosíntesis, ¿no? Esta es una curva óptima de la fotosíntesis, ¿verdad? Pero ya cuando el nivel de intensidad luminosa es más alto digamos, digamos, de los niveles óptimos para la planta, vemos que la curva de la fotosíntesis comienza a tener una ligera caída, ¿no? Y otra que tiene una caída mucho más fuerte, que es la que está aquí abajo. Entonces, aquí estamos viendo ya dos eventos que se llaman fotoinhibición, ¿no? Aquí hay un exceso moderado de luz, o sea, no produce daño al fotosistema 2, pero decae la fotosíntesis. Y aquí sí hay un daño fuerte, ¿no? Un exceso de luz. Entonces ya esta es una fotoinhibición crónica, o sea, persiste esta tasa de fotosíntesis, ¿no? Entonces este es un problema prácticamente en ambientes donde hay demasiada luz. Sobre todo cuando uno quiere introducir, ¿no?, cultivos que no toleran exceso de luz. De ahí que se use malla de sombra, que ya lo mencioné. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, esas curvas pertenecen a plantas diferentes porque veo que tienen la misma cantidad de luz absorbida, pero responden de manera distinta. Esta sería para una planta, por ejemplo, de sol, ¿no? Como digo, esta es la curva de la fotosíntesis óptima, pero cuando los niveles de luz ya son más altos, entonces ya vemos que esta curva comienza a decaer, ¿no? Entonces, esta curva que está en línea roja es una fotoinhibición dinámica. Hay un exceso de luz, pero es moderado. Y la otra curva sí ya vemos que decae, ¿no? Significativamente. Entonces ya aquí hay un exceso de luz, pero ya genera lo que se llama la fotoinhibición crónica, ¿no? O sea, ya está dañando el fotosistema 2. Y al dañarse el fotosistema 2 se afecta el transporte de electrones, ¿no? No sé si está Gracias. clara la respuesta. Entonces, una fotoinhibición puede cambiar a una forma crónica, ¿no? Primero es dinámica y puede cambiar a una forma crónica bajo condiciones climáticas extremas. Entonces, la caída diaria en las tasas fotosintéticas son causadas por fotoinhibición y puede disminuir la biomasa en un 10%. Entonces, esto es significativo en poblaciones naturales donde la competencia es alta. Aquí tenemos un gráfico donde apreciamos los principales mecanismos de fotoinhibición del fotosistema 2. ¿No? En el primer caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, se da el transporte de electrones desde el agua, o sea, el canal tilacoide, en el fotosistema 2. ¿No? Recuerden que hemos mencionado que hay un complejo emisor de oxígeno que está aquí, ¿no? Que contiene manganeso y también hemos dicho que contiene calcio, ¿verdad? Y entonces aquí está el agua. Aquí, en este punto del canal tilacoide, ocurre lo que se llama la fotólisis del agua, ¿no? Entonces los fotones llegan a excitar los pigmentos que están anclados en la membrana tilacoide, en el complejo antena, por resonancia inductiva, y se excita el centro de reacción que es P680. Entonces ocurre un transporte de electrones, ese electrón a la ferrofitina, y este gana un electrón, ¿no?
de una tirosina y este del complejo emisor de oxígeno. Entonces está ocurriendo el transporte de electrones, ¿no? La quinona A, al recibir 2 electrones, transporta 2 electrones a la quinona B y este a la plastohidroquinona. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente cuando no hay condiciones de estrés. Pero aquí vemos ya una condición de estrés. Entonces, aquí la fotoinhibición se da en el lado, ¿no?, del aceptor del fotosistema 2. La feofitina es el aceptor del fotosistema 2, ¿no?, del centro de reacción, P680. Entonces, hay exceso de luz, por eso que estamos viendo aquí, por ejemplo, más intenso, ¿no? La representación del Sol. Entonces, hay un transporte de electrones, pero vemos que la feofitina debería, ¿no?, ser los electrones de la quinona A, pero aquí prácticamente el flujo es al revés, es inverso. ¿Y qué es lo que se genera aquí? El oxígeno de estado singlet. Ya se está produciendo una especie de oxígeno reactivo, ¿no? Es un fuerte oxidante. Entonces ya prácticamente se está afectando el fotosistema 2. Ya se está generando una especie de oxígeno reactivo, ¿no? Y esto va a afectar, ¿no?, membranas celulares, en este caso tilacoides. Entonces esto ya no procede. Aquí ya prácticamente se bloquea, ¿no?, el transporte de electrones hacia la plastohidroquinona. Y aquí hay otra condición, por ejemplo, mecanismo de fotoinhibición del lado de donante, ¿no?, del fotosistema 2. ¿Cuál es el donante del centro de reacción del fotosistema 2? En este caso, del complejo emisor de oxígeno, sí, esta tirosina. Entonces aquí se está produciendo ya una clorofila de estado singlet, que también es un oxidante fuerte. Prácticamente esto va a bloquear también el transporte de electrones, ¿no? Acá hay inhibición del transporte de electrones, a este nivel. Entonces estamos viendo qué es lo que ocurre cuando las plantas, al estar expuestas a altas intensidades luminosas, generan lo que se llama la fotoinhibición, ¿no? Aquí estamos viendo la producción de 2 especies de oxígeno reactivo, una es el estado singlete, y bueno, en el caso de la clorofila, en estado singlete también, o puede ser en estado triplete, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Esta fotoinhibición es dinámica o...? Bueno, inicialmente dinámica, ¿no? Ajá. Pero si la intensidad luminosa y los días continúan, prácticamente se vuelve crónica. O sea, ambos pasan por estas fases siempre. La crónica siempre pasa por esta fase dinámica. No, primero tiene que ser dinámica, ¿no? Ajá. Y luego, si las condiciones siguen, entonces se vuelve crónica. Pero estas dos condiciones que estamos observando, o sea, producir oxígeno en estado singlete o clorofilas en estado singlete o triplete, ¿no?, puede ocurrir inicialmente dinámico y si se mantiene, también en lo crónico. Gracias, profe. Aquí en este gráfico vemos la fotosaturación y fotoinhibición, ¿no? La velocidad fotosintética, que está aquí en el lado del eje Y, la tasa de fotosíntesis, la velocidad fotosintética, y se representa en función de la intensidad de luz, ¿no?, que está aquí en el eje X, para una forma fija del espectro de luz incidente relativo, ¿no? Entonces tenemos inicialmente una tasa de fotosíntesis, que es la primera curva que está acá, que es la óptima. Pero como el ambiente es dinámico, la intensidad luminosa, ¿no?, también puede aumentar, entonces ya vemos que esta curva comienza a decaer, ¿no? Entonces, inicialmente es una fotoinhibición dinámica y se vuelve finalmente crónica, ¿no? Entonces, el problema es las especies de oxígeno reactivo que se generan, ¿no? Uno de ellos es el radical superóxido. Se produce por transferencia de electrones al oxígeno a nivel del fotosistema 1. Y la dismutación del oxígeno forma peroxihidrógeno, que es otra especie de oxígeno reactivo, ¿no? Y la reacción de peróxido de hidrógeno entre iones metálicos de transición genera radical hidroxilo, que es el reactivo más radical entre las especies de oxígeno reactivo. Entonces, estas especies de oxígeno reactivo oxidan moléculas en cloroplastos, incluyendo la proteína D1 en nivel de fotosistema 2, y enzimas tiol en ciclo de Calium-Benson para inhibir reacciones parciales de la fotosíntesis. Y finalmente conducen a la fotoinhibición. Entonces, las especies de oxígeno reactivo, ¿no?, la inhibición de la síntesis de nuevo de la proteína D1,
del fotosistema 2, que es esencial para recuperarse de la fotoinhibición. Aquí vemos el efecto del estrés oxidativo en el fotosistema 1 y fotosistema 2. Entonces nos ubicamos, voy a poner el cursor. Acá tenemos el fotosistema 2, el citocromo B6F, el fotosistema 1 y la ATP sintasa, ¿no? Entonces cada fotosistema tiene su complejo antena. Entonces los fotones llegan a los complejos antena del fotosistema 2 y complejo antena del fotosistema 1, ¿no? Complejo antena formado por las clorofilas A y B, carotenos, antrofilas. Entonces a nivel del fotosistema 2, el centro de reacción es P680 y el fotosistema 1 P700. Entonces, ¿cuándo se inicia el transporte de electrones tanto en el fotosistema 2 como en el fotosistema 1? Cuando los fotones excitan los pigmentos que están anclados en la complejo antena y por resonancia inductiva se transfiere la energía de excitación del electrón, no es transporte de electrones, sino de excitación del electrón, hasta excitar el centro de reacción de cada fotosistema. Entonces, una vez que se excita el centro de reacción, se inicia el transporte de electrones, ¿no? Es lo que estamos viendo en la línea azul, ¿no? Pero el principio es que un fotón a la vez excite el centro de reacción y se va liberando un electrón a la vez. Y aquí está el complejo emisor de oxígeno a nivel del canal de tilacoide. Entonces, cuando se cubre la fotólisis del agua, la fuente de electrones realmente es el agua, ¿no? Que está en el canal de tilacoide. Y al romperse la molécula de agua, los electrones son cedidos al complejo emisor de oxígeno y esta a su vez, la tirosina, y ahí al centro de reacción y así. Entonces, el problema es cuando hay exceso de luz, ¿no? ¿Qué se produce? Las especies de oxígeno reactivo, ¿no? Hemos dicho el oxígeno estado singlete, el radical superóxido, el oxidrógeno y el radical hidroxilo. Entonces, estas especies de oxígeno reactivo van a producir lo que se llama un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo también puede ser por efecto de salinidad, aplicación de paraquat, por ejemplo, altas temperaturas. O sea, no solamente por luz, pero sino también por otras condiciones abióticas, ¿no? Y las especies de oxígeno reactivo van a producir un daño molecular a lípidos, pigmentos, ácidos nucleicos. Y este daño molecular va a afectar, ¿no? También va a tener efectos celulares. Ruptura, por ejemplo, daño de la membrana, liberación de electrolitos al dañarse la membrana, ¿no es cierto? Pérdida, ¿no? De función organizacional de los organelos, condensación cromatina y también va a afectar a nivel del DNA. Entonces, prácticamente la célula se destruye, ¿no? Y esto que produce necrosis a nivel de las hojas. Entonces, este es un daño producido por las especies de oxígeno reactivo, ¿no? Iniciándose con un daño molecular, luego celular y luego ya la parte morfogénica de la planta, ¿no? Morfológica de la planta. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos el mecanismo de la fotoinhibición. Entonces, en la membrana de tilacoide, ¿no? Hemos mencionado que a nivel del fotosistema 2 está esta proteína que se llama PSBS. Hemos mencionado que está el ciclo de las antofilas, ¿no es cierto? Está la vilosantina, ¿no? Entre la santina y zeaxantina. Y esto está ubicado en el complejo cosechador de luz, ¿no? Complejo cosechador de luz, fotosistema 2. Y en el fotosistema 2 también hemos mencionado que hay unas proteínas integrales, ¿no? Entre estas la CDP24, la 26 y la 29. Aquí está representado el complejo emisor de oxígeno y está al lado del canal de tilacoide. Entonces, cuando la luz, ¿no? Llega al complejo antena, ya hemos mencionado que se inicia el transporte de electrones. ¿Por qué? Porque se está transfiriendo la energía de excitación electrón al centro de reacción. Y se produce la fotólisis del agua. Ahí están los electrones y los protones, ¿no?
que inicia el transporte de electrones. Y ya sabemos que este transporte de electrones es para generar NADPH y también ATP, ATP, ¿no? Por la ATP sintasa que no lo vemos aquí en este esquema. Y el poder reductor y el ATP es utilizado en el ciclo de Calvin. Y también la fotorrespiración. Pero cuando hay exceso de luz, ¿no es cierto? La luz es absorbida y va a afectar al nivel de fotosistema 2. Entonces se vuelve inactivo el fotosistema 2, ¿no? Se vuelve inactivo. ¿Por qué? Porque se está produciendo, por ejemplo, clorofila en estado triplete, el radical superóxido, el oxígeno en estado singlete, el hidrógeno y el radical hidroxilo. Entonces eso va a afectar a nivel de fotosistema 2. Y hemos mencionado que a nivel de fotosistema 2 hay una proteína D1. Entonces se inhibe la síntesis de esta proteína D1. Y por lo tanto se inhibe la reparación del fotosistema 2, porque esta proteína es clave, ¿no? Para la reparación del fotosistema 2. Y ahí se genera la fotoinhibición. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, un poco como para recordar, esto sucede porque el fotosistema 2 aún sigue excitado y le llegan más fotones, ¿no? O sea, el fotosistema 2 aún no ha terminado de completar su ciclo y le llegan más Claro, porque fotones. la Ajá. velocidad de, digamos, de transporte de electrones es en nanosegundos, pues, ¿no? Y ahí el exceso de luz hace que la transferencia de excitación de electrón sea tan activa, pues, que el centro de reacción todavía no puede, digamos, transportar un electrón, ¿no? Es como que estuviera cerrado todavía, ¿no? Para aceptar otro electrón, perdón, para continuar con el transporte de electrones. ¿Y eso qué va a producir? Los especies de oxígeno reactivo, ¿no? Realmente el problema está en la producción de especies de oxígeno reactivo, ¿no? Entonces, ¿se acuerda que hemos hablado del enfriamiento no fotoquímico, no? Entonces, aquí vemos ya el enfriamiento no fotoquímico y la fotoinhibición de las plantas. Entonces, hay longitudes de onda que no son importantes para las plantas como la luz ultravioleta, por ejemplo, pero hay un filtro a nivel de la cutícula y en la epidermis. Bueno, y ya sabemos que dentro de los tilacoides, en los cloroplastos, está el fotosistema 2, ¿no? Que lo estamos representando aquí. Y aquí están sus diferentes componentes, ¿no? El centro de reacción, la feofitina, la quinona A, quinona B. Hemos hablado de la proteína D1, aquí está representada, hay otra proteína D2, y acá está el complejo emisor de oxígeno. Y aquí está el complejo antena. Entonces hay un rápido enfriamiento, ¿no? Un rápido enfriamiento. ¿Y esto que va a generar? Por ejemplo, una reducción en términos cortos a nivel del rendimiento cuántico de la fotosíntesis, ¿no? La fijación de CO2 y el nivel del fotosistema 2. Por lo tanto, no hay una fotosíntesis máxima. Tenemos lo que hemos mencionado, la fotoinhibición dinámica, ¿no? Luego hay un riesgo, hay una disminución del riesgo de la fotoinhibición, con el enfriamiento no fotoquímico, una homeostasis celular y una reducción en la generación de especies de oxígeno reactivo, ¿no? Esa es la función del enfriamiento no fotoquímico, el ciclo de las altofilas, ¿no? Y lo que estamos mencionando también con respecto a la proteína D1, entonces con la fotoinhibición prácticamente esta proteína se ve alterada, se ve afectada, ¿no? Y tiene que haber una resíntesis para, digamos, la actividad del fotosistema 2, del centro de reacción del fotosistema 2, ¿no? Que es toda esta unidad que estamos mencionando. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, para proteger la maquinaria fotosintética de la fotoinhibición, mediada por la especie de oxígeno reactivo, los cloroplastos contienen una alta cantidad de ascorbato en el estroma, ¿no? Se estima entre 20 a 300 milimoles. Entonces, el ascorbato suprime la acumulación de peróxido de hidrógeno fotoproducidos, actuado como donante de electrones para ascorbato peroxidasa, una enzima clave, ¿no? Para degradar el peróxido de hidrógeno, que desintoxica el peróxido de hidrógeno generando agua.
Y el ascorbato también está implicado en la desintoxicación de oxígeno singlete y radical hidroxilo a través de la reducción enzimática. Entonces, en esta reacción el ascorbato se oxida a mono de hidroascorbato. Y para mantener la concentración de ascorbato en cloroplastos, el mono de hidroascorbato regenera ascorbato durante la iluminación. Entonces, el mono de hidroascorbato se reduce a ascorbato por NADPH en una reacción que es catalizada por mono de hidroascorbato reductasa o por ferroxina reducida. Entonces nos ubicamos, aquí está la membrana de tilacoide, el canal, el estroma del cloroplasto, ¿no? Y fotosistema 2, citocromo B6F, fotosistema 1 y el ATP sintasa. Y acá está la proteína que conecta fotosistema 2 con citocromo B6F, la plastohidroquinona, y la plastocianina que conecta el citocromo B6F con el fotosistema 1, ¿no? Entonces, vemos que se genera oxígeno, y aquí este oxígeno pasa a formar ya un oxígeno, una especie de oxígeno reactivo, ¿no? Radical superóxido. Entonces hay una enzima clave aquí que es la superóxido dismutasa. Entonces lo que hace es prácticamente generar peróxido de hidrógeno. Y a través de la ascorbato peroxidasa se genera agua. Entonces estamos viendo cómo hay reacciones a través de enzimas, superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa, que se está prácticamente evitando que estas especies de oxígeno reactivo, ¿no?, estén presentes y afecten la fijación de CO2, en este caso a nivel del estroma. Hemos mencionado que tenemos una monodihidrogenasa ascorbato, ¿no? Y a través de una monodihidrogenasa ascorbato reductasa generamos ascorbato, ¿no? Entonces vean ustedes que prácticamente son reacciones que ocurren en el estroma del cloroplasto para mantener un equilibrio y evitar que las especies de oxígeno reactivo afecten la fijación de CO2. Aquí también tenemos otra reacción importante, el glutatión. A través de una glutatión reductasa, ¿no?, estamos generando la glutatión reducida y otra que está oxidada. Y lo que hemos mencionado hace un momento también, ascorbato y también hidroascorbato reductasa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aquí en esta foto vemos la fotoinhibición, por ejemplo, en Ficus microcarpa. Tenemos especie nativa o silvestre y acá un híbrido, ¿no?, que se llama Golden. El contenido de clorofilas en este híbrido de color amarillo es 0.05 gramos, ¿no?, por metro cuadrado de área foliar. Y en este especie nativa, 0.44 gramos por metro cuadrado de área foliar, ¿no? Entonces vean la diferencia, ¿no? Más intenso el verde y acá prácticamente está afectada, ¿no?, en clorofilas. Y acá vemos la eficiencia máxima de rendimiento de cuanta del fotosistema 2, ¿no?, que se ve la fluorescencia variable entre el rendimiento de fluorescencia máxima, ¿no? Así se mide la fluorescencia prácticamente, el rendimiento de cuanta del fotosistema 2 en hoja de Ficus. Entonces tenemos aquí, en la parte superior, un gráfico que está representando la densidad de flujo de fotones fotosintéticos, es esta curva negra, y la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Que la densidad de flujo de fotones fotosintéticos comienza a aumentar, sobre todo a la hora del día, ¿no?, más o menos a la hora de la tarde. Mayor intensidad luminosa coincide con la mayor cantidad de densidad de flujo de fotones fotosintéticos, y luego de eso comienza a decaer. Y más o menos la temperatura, ¿no?, vean ustedes, tiene un comportamiento casi similar. Ahora, ¿qué pasa con el rendimiento de cuanta del fotosistema 2? Con lo que estamos viendo acá. Recuerden que en la foto anterior, la especie silvestre contenía más clorofilas, y vemos aquí que más o menos el comportamiento
de la fluorescencia variable entre el rendimiento de la fluorescencia máxima es casi similar, ¿no? Cayendo ligeramente en el punto donde tenemos la mayor cantidad de densidad de flujo de fotones fotosintéticos. Pero la variedad, el golden, que tiene menos cantidad de clorofila, vemos aquí que sí se ve afectado, ¿no? Entonces, prácticamente, el rendimiento de cuanta del fotosistema 2 decae, y sobre todo en este punto, ¿no? Y esto va a afectar la fijación de CO2, ¿no? La fotosíntesis de estas plantas. ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta. Profesor, este es para... La fluorescencia es un mecanismo, entonces también para evitar la fotoinhibición. Claro, cuando los fotones llegan a los pigmentos que están en el complejo antena, puede seguir tres rutas, ¿no? Una, que la energía de excitación de ese electrón, por ejemplo, se pierde en forma de calor, que lo hemos mencionado. No se aprovecha para producir fotosíntesis, pero se pierde en forma de calor, ¿no? Esa disipación de calor es importante, por ejemplo, también para evitar la fotoinhibición. Otra es que la energía de longitud de onda corta, que es la luz azul, luz ultravioleta, que llega a excitar una clorofila, en vez de aprovecharse para la fotosíntesis, se pierde, pero en forma de luz, en forma de onda larga. Por eso que se ve de luz roja, ¿no? La fluorescencia es roja en las clorofilas. Y hemos mencionado que de este 100% de luz que está llegando a nivel de los pigmentos, solamente el 5% o menos del 5% se va a emplear para fijar CO2 y producir, por ejemplo, carbohidratos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí prácticamente que está disminuyendo el rendimiento del quantum al nivel del fotosistema 2. O sea, la curva que está aquí en la parte inferior nos está indicando que es menos eficiente para producir fotosíntesis, ¿no? Porque tiene menos relación de fluorescencia variable entre el rendimiento de fluorescencia máxima, ¿no? O sea, la luz la está perdiendo más por fluorescencia. Entonces, en vez de usarla para producir fotosíntesis, ¿no? Como el caso de la especie silvestre. Profesor, entonces en ese caso la especie silvestre produciría más moléculas reactivas de oxígeno. Menos, Menos. porque Oh. claro, está produciendo más, la está aprovechando más, ¿no? Esa energía para producir fotosíntesis. Y acá se ve, ¿no? Por el contenido de clorofila, ¿no? Más verde aquí, y la cantidad de 0.44 gramos por metro cuadrado de la foliar, y acá solamente 0.05 gramos, ¿no? Prácticamente acá hay fotoinhibición, ¿no? Ha dañado prácticamente el fotosistema 2 y se vuelve clorótica, pues la planta. Y esta planta que está aquí, la Golden, resulta de recibir pues una cantidad de flujos, de densidad de flujos de fotones fotosintéticos, una cantidad pues casi llegando a 1600 micromol de fotones, ¿no? Y la especie silvestre, a pesar que tiene esta misma cantidad, ¿no? Contiene más clorofilas, ¿no? Y la otra no. Es más sensible a la intensidad luminosa. Por eso que tiene menos clorofilas. Y acá en este gráfico vemos la fotoinhibición, disminución de la actividad total del fotosistema 2, ¿no? En el eje Y tenemos la actividad del fotosistema 2, porcentaje con respecto al punto inicial, y acá el tiempo. Entonces, las muestras del fotosistema 2 han sido expuestas a 1000 micromol de fotones por metro cuadrado por segundo, ¿no? Que es esta cara blanca. Y vemos que a medida que va aumentando esta cantidad de 1000 micromol de fotones y el tiempo de exposición, vean cómo se va afectando la actividad del fotosistema 2. Con 30 minutos expuesto a esta cantidad de densidad de flujo de fotones, prácticamente la actividad comienza a decaer, ¿no? Y oscuridad. En oscuridad, por ejemplo, la actividad del fotosistema 2 no se ve afectada cuando las plantas
no son sometidas a intensidades tan altas como 1000 micromoles de fotones, ¿no? Por eso que hay esa herramienta de usar malla de sombras, ¿no? En ambientes soleados para evitar daño al aparato fotosintético, ¿no? Incluso hay malla de colores, hay mallas rojas, azules, verdes, negras, aluminizadas para generar un mejor microambiente. Además, no solamente por intensidad luminosa, sino también por temperatura. ¿Preguntas? Profesor, ahí recién después de 30 minutos existe el daño. Aquí se ve afectar la actividad del fotosistema 2. O sea, inicialmente sería una fotoinhibición dinámica, ¿no? Y si esto persiste por más tiempo, por ejemplo, más días, sí, el daño ya sería crónico, fotoinhibición crónica. Ahora, esta actividad de fotosistema 2, ¿cómo la ha detectado? Por fluorescencia, ¿no? Por el gráfico anterior que hemos visto, ¿no?